Good afternoon, everybody. Can you hear me? Good afternoon. I'm the interpreter. Yes, I can hear you. Oh, I guess they cannot hear me. Oh, okay. But I'm glad you can. I can. I just wanted to let you know. Thank you. Thank you, Chair. We do have a quorum. Okay. Yeah, The order of the Audit Committee, January 13, 2023. And let the record reflect that Francesca's confirmed we have a quorum. Before I get started, I would like to ask our interpreter, Grisel Villafana, to introduce herself and walk through how to access our interpretation services for today's meeting. Grisel? Thank you, sir. Can you hear me? Yes. Okay, perfect. Good afternoon, everyone. My name is Grisel. I will be your interpreter today, and I will repeat the following message in English. Este es un aviso por parte del intérprete. Para hacer uso del servicio de interpretación, por favor, vaya a la parte inferior de la pantalla de Zoom, haga clic en el icono de interpretación, aparece como un globo terráqueo, y seleccione español o Spanish. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom, presione los puntos suspensivos y luego Interpretation y después el idioma. En caso de que esté en la reunión en la sala de juntas y necesite interpretación, por favor vaya a la recepción en el piso 7 para solicitar un receptor. Este se parece a un pequeño iPod que puede utilizar para escuchar la reunión en español. Simplemente sostenga el auricular junto a su oído y la interpretación comenzará automáticamente. To use the Zoom interpretation feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen. Click on the interpretation icon that appears as a globe and select Spanish or English. If you are joining using the Zoom mobile app, please press the ellipsis and then interpretation. Then you can choose your language. If you're joining us today at Sandag and need interpretation into Spanish, please check out a headset from the receptionist on the 7th floor. The headset looks like a little iPod and comes with an earpiece, which you can use to hear the meeting in Spanish. Simply hold the earpiece to your ear and the interpretation will come through automatically. Thank you. Thank you, Grisel. And once again, welcome everybody. I will note that if my tracking is correct, I think we were the last policy. Ok, muchas gracias. Parece que fuimos los últimos en reunirnos el año pasado y vamos a ser los primeros en reunirnos este año. Así que pues bueno, vamos a iniciar. Por favor, únanse conmigo. Estamos listos para empezar. Vamos a hacer el juramento. Gracias. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la agenda regular. Antes de empezar, también quisiera felicitar a nuestros mismos Monsen y Nicholson por haber aparecido en el nuevo sitio web de Sandag, porque sí, yo dije, wow, estaba yo muy impresionado, la verdad. Entonces, pues bueno, definitivamente sí están teniendo una conversación bastante productiva. Eso aparece en nuestra foto representativa. Y bueno, pues con eso entonces vamos a seguir con el primer elemento, la aprobación de las minutas. No sé si tenemos algún comentario público, Francesca. No, no tenemos ningún comentario por parte del público y hay comentarios por parte de los miembros. Stuart. Sí, nada más algo rápido. Me parece que en las minutas el miembro Cosgrove se identifica como un miembro público y eso tendría que corregirse. Una disculpa por eso, yo me voy a asegurar de que se corrija y se vuelva a publicar. Y gracias, sí, definitivamente fue sin querer, ok, pero sí, también es miembro del público, igualmente. Entonces, ok, bueno, pues con eso yo voy a hacer la moción de aprobar las minutas con una corrección, ok, entonces se hace la moción, se secunda, ok, estamos votando. Sí, se pueden utilizar también las votaciones, pueden poner 1 para sí, 2 para no y 3 para abstenerse en sus votaciones. ¿No las tienen? Ok, bueno, eso va a ser un poco más problemático en caso de que no tengan esa posibilidad de votar.
vamos a asegurarnos de dárselas a las personas correctas. Entonces, ¿saben cuáles son las que van para Monson, por ejemplo? Ah, el nombre ya viene ahí. Ok. Ok. Entonces, 1 para sí, 2 para no, 3 para abstenerse. Ok, entonces así se aprueba unánimemente con estos miembros presentes. Ok, después los comentarios por parte de los miembros públicos. ¿Hay alguno? Gracias. Sí veo una mano levantada del público. Catherine Rhodes, adelante cuando gustes. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Yo soy Catherine Rhodes y lo que yo estoy solicitando que hagan es presentar también el cumplimiento por parte de todo el Consejo de Sandag. Y la razón de eso es que en la ciudad de San Diego estamos teniendo un gran problema en nuestras reuniones regulares del ayuntamiento. Esta última vez que yo hablé, probablemente fue la tercera vez que lo he hecho en los últimos meses y debido al tiempo que tengo para poder hablar, nuestro presidente del ayuntamiento, el señor Rivera, me interrumpió. Por ejemplo, yo estaba hablando sobre cómo eh, por ejemplo, para las actividades, para las personas que están en una situación sin hogar, pues están un poco en conflicto con la ley Brown y básicamente me estaba haciendo preguntas, pero me interrumpía todo el tiempo. Y no nada más lo está haciendo conmigo, lo está haciendo también con muchas personas. No lo hace conmigo cuando digo algo positivo, pero si se trata de algo que a lo mejor puede ser algo negativo, pues entonces se me frena y hay muchas personas a las que les pasa lo mismo. Y después también justo hay un señalamiento y bueno, básicamente esto lo hicieron en noviembre de 2022 y decía que la política 700-70 no se puede utilizar para la promoción de ningún tipo de medida válida. Por favor, mencionen sus comentarios al mismo tiempo en el que se dirigen a el consejo o que también se pueda televisar. Y esta política, de hecho, pues ha hablado de una exención para estas reuniones en donde sí se puede hablar de esas políticas y las medidas que se toman, etcétera. Entonces, pues en estas juntas de ayuntamiento básicamente se nos está diciendo que no podemos hablar de estas políticas, que de hecho pues es justo lo opuesto. Entonces, bueno, yo creo que las personas, especialmente dentro de la ciudad de San Diego, necesitan definitivamente tener dirección por parte de otra persona porque pues realmente no se está haciendo valer la voz del público ni nada por el estilo. Entonces, pues otras personas más bien tendrían que estar al pendiente de esta situación. Algo que también a mí me gustaría mencionar es antes, bueno, desde que Sandak tuvo la primera reunión para hacer la conectividad con el aeropuerto. De hecho, a mí se me pidió que yo me saliera de la reunión en violación a la ley Brown y nadie en algún momento me dijo nada, pero después se hizo una reunión y de hecho el CEO me invitó y me hizo sentir bastante bienvenida. Entonces, en Sandak definitivamente creo que sí, la cultura ha estado cambiando y pues ahora antes no se seguía esta ley, ahora sí se sigue y pues otro ejemplo también es lo que Sandak solía decir, que si las personas no están entregando el papeleo, por ejemplo, se tiene que hacer 48 horas con anticipación. Yo recuerdo que había una señora mayor y ella pudo dar sus documentos porque no se estaba cumpliendo con la ley Brown en ese momento. Muchas gracias. Ok, gracias por sus comentarios, Catherine. ¿Tenemos algunos otros oradores? No, con eso concluimos a los oradores. Ok, ¿hay algún comentario de los miembros del consejo que alguien quisiera hacer? Ok. Bueno, pues entonces simplemente quisiera hacer el comentario y es una actualización breve de que, bueno, pues en nuestra última reunión hicimos algunas propuestas con respecto a las políticas y la manera en la que se están haciendo las juntas para este comité y también parte de sus operaciones. Y entonces, pues bueno, el siguiente paso es que se ha tratado de tomar también esta reunión por parte del comité ejecutivo, pero también se canceló en enero y también la de diciembre se canceló igualmente. Entonces, todavía no ha sido presentada ante el consejo.
consejo de liderazgo, pero sí, definitivamente todavía estamos tomando acción y definitivamente queremos ayudar para poder hacer que estas sugerencias puedan aparecer ante el consejo. Nada más quería comentar eso. Y bueno, con eso vamos a el informe. Sí, adelante. Ok, entonces, ¿cuándo va a ser la siguiente junta del comité ejecutivo? La siguiente va a ser en febrero. De hecho, apenas tenemos un nuevo liderazgo el día de hoy y bueno, ya apenas empezamos a platicar con él. Digo, debido a que yo no he tenido una en 3 meses, estoy asumiendo que pues la agenda puede que esté bastante llena, pero bueno, definitivamente sí vamos a publicarlo en el momento que se pueda para que también le llegue al comité ejecutivo. Ok, con eso entonces paso al elemento número 3, que es el informe de agencia. Tenemos a Ray para que nos dé una actualización. Muchas gracias, buenas tardes, feliz año y bienvenidos a la primera junta del Comité de Auditoría 2023. Yo soy Ray Major, yo soy director general adjunto y me gustaría empezar primero compartiendo nuestro informe anual con ustedes. De hecho, ya tenemos aquí este informe. También tenemos algunas copias físicas. Igualmente lo pueden encontrar en nuestro sitio web en caso de que quieran una copia digital. Y básicamente aquí se muestran algunos de los logros que se han hecho. Sandag ha hecho mucho trabajo, a veces como que se nos olvida todo lo que en realidad está pasando y tenemos más de 70 proyectos justo ahora y estamos trabajando en cada parte del condado. Ya tenemos más de 700 proyectos a través de uno de nuestros programas y bueno, por supuesto nosotros estamos comprometidos a seguir encontrando formas para participar y bueno, me gustaría compartir un video rápido de 3 minutos que básicamente menciona los logros que tuvimos el año pasado. 2022 fue un año de transformación para la región de San Diego. A través de este plan regional de Sandag, nosotros fijamos la visión para transformación del transporte cada 4 años. Una de nuestras prioridades durante décadas ha sido esta área que ya ha tenido la atención ahora incluso a nivel nacional. Nos vamos a asegurar de que haya un corredor que conecta San Diego con Los Ángeles y va a estar abierto también durante mucho tiempo. Gracias al liderazgo a Tony Atkins y también a Mike Levin, Sandag ha recibido fondos tanto estatales como federales. También se hizo ver otra prioridad, otro de los proyectos, que también es un puerto de entrada y fuimos receptores de este proyecto que va definitivamente a brindar mucho alivio a nuestros puertos terrestres a la hora de poder facilitar una cruza en la frontera mucho más eficiente entre Estados Unidos y México. Es para nosotros un placer brindar $150 millones para este proyecto. Y este anuncio también se hizo incluso en un acuerdo histórico. El trabajo de Sandag y esta actitud de poder hacer las cosas por parte de los pueblos que están en ambos lados de la frontera es tan impresionante. Sandag también sigue trabajando para poder crear un aeropuerto, una forma de conectar el aeropuerto de San Diego, así como también un centro en el que se pueda conectar con todas las partes de la región. Definitivamente hemos avanzado mucho, un año después de celebrar el cumplimiento de uno de los proyectos más grandes de infraestructura, que es este tren de extensión, que es la línea azul. Definitivamente ya está empezando a servir, a darle servicio a más de 2 millones de personas y también estamos invirtiendo con este programa piloto de oportunidad de pase de oportunidad que brinda estos pases a diferentes partes del público y definitivamente aumentó incluso a un 92% en este uso desde que empezó el programa. Sandag también está conectando a las personas con los recursos clave a través de planeación, construcción y financiamiento que va a ayudar a nuestra residencia tanto hoy como en las próximas generaciones. Lanzamos el programa de equidad digital para asegurarnos de que todos puedan tener acceso a internet de alta calidad y alta velocidad y también nos hemos asociado con instancias locales y estatales, así como también organizaciones comunitarias y desarrolladores de vivienda para poder brindar vivienda equitativa a lo largo de la región. Sandag está comprometido para asegurar que nuestras comunidades tengan opciones de transporte seguro para las personas que caminan o que andan en bicicleta y tuvimos unos récords. En 2022 abrimos 11 millas de caminos para bicicletas y estamos por abrir más.
Sandag está pensando fuera de los límites. En nuestra feria comunitaria, por primera vez que se hizo, también y vimos conceptos únicos, una colaboración con innovadores para poder ver soluciones de transporte y apenas estamos empezando. Sandag está también entregando proyectos y programas a través de Transnet, así como también diferentes programas para poder mejorar cómo es que la gente se mueve, protegiendo las especies en peligro y sus hábitats y también brindando opciones de movilidad para las poblaciones mayores y personas con capacidades diferentes. También nosotros nos hacemos responsables con las comunidades que servimos. Tenemos ya más de 700 proyectos y estamos comprometidos para crear una región de San Diego en donde todas las personas que visitan, en donde trabajan y que visitan puedan sobresalir. Gracias. Es la gente aquí en Sandag, en realidad, quien está haciendo esto posible. En 2022, el equipo de Sandag trajo casi la mitad de $1,000 millones para poder hacer que esta infraestructura surgiera. Definitivamente espero que este informe les parezca útil y que puedan compartir todo lo que estamos haciendo. También estamos invirtiendo en nuevas tecnologías, en nuestros empleados y también el proceso aquí es asegurar que somos eficientes, que somos efectivos y que verdaderamente somos una agencia de clase mundial. Estamos mejorando nuestros procesos, implementando lo que hemos aprendido de nuestras auditorías y también estamos trayendo las habilidades adecuadas y capacitar a nuestro personal para poder seguir siendo una organización sobresaliente. Muchas gracias y con eso le regreso la palabra al presidente Ciro. No sé, Francesca, si hay algún comentario por parte del público. No, ok. ¿Tenemos algún progreso a la hora de identificar la ubicación para el centro de movilidad, de ayuda para movilidad? Estamos viendo diferentes ubicaciones, entonces con el análisis que estamos haciendo ahora mismo, pues tenemos diferentes opciones. Puede ser en la parte centro, por ejemplo, para el hub de movilidad central. Las ubicaciones más probables sería justo aquí afuerita, en donde está el Teatro Civic, o también puede ser algunas otras que no son ya nuestras opciones principales. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Gracias, sí. No sé cuándo es cuando se va a dar la siguiente actualización financiera. Me da curiosidad si a lo mejor nada más generalmente se pudiera comentar hasta qué grado la inflación, por ejemplo, de la que tanto estamos escuchando, ha impactado los proyectos de Sandag y si es que de alguna manera estamos alineados con el tipo de inflamación, por ejemplo, del que nosotros leemos en las noticias, o también para otras razones, a lo mejor para saber si estamos mejor o peor y hasta qué grado ha habido un impacto para poder seguir con los proyectos. Esa es una gran pregunta, muchas gracias. Sí, de hecho se suponía que se iba a hacer una actualización financiera hoy justo, pero pues ya no se hizo, probablemente la próxima vez, pero sí, me parece que aquí lo que definitivamente está impactando la economía de San Diego más que otra cosa y también a los residentes de la región es la inflación. Y bueno, por supuesto, después de eso también el aumento en las tasas de interés que todavía está haciendo lo más caro para la gente el poder vivir aquí. Yo tengo mucha información que puedo compartir con el consejo al respecto y la pregunta que usted tiene es muy específica, supongo que para Transnet y todos los proyectos y todo lo que se va a ver. En realidad se está viendo bastante bien, es casi un 20%. Que el que estamos viendo, pero sí, definitivamente las cosas son más caras, entonces la gente necesita pagar más también para impuestos de venta y eso es debido a la inflación, que también el dólar pues vale menos, entonces cuando estamos viendo la parte de la construcción, pues ahora cuesta más hacer proyectos que antes. En ingresos, eso es lo que tenemos. No hemos actualizado nuestros costos todavía de compra, eso lo vamos a actualizar. Yo espero que al menos sea igual a lo que son las tasas de inflación. Los costos de construcción, por ejemplo, pues a veces pueden superar la inflación, a veces puede ser que sea menor. Tiene mucho que ver con el número de proyectos que, por ejemplo, se licitaron en el sur de California, son muy volátiles, pero cuando se trata, por ejemplo, de la materia prima, definitivamente ha subido, entonces son más caros.
los materiales, pero sí, la buena noticia es que los ingresos también han aumentado y sí, también se ve que eso va a continuar porque no parece que en todo caso la inflación vaya a disminuir, sino que más bien el resto de todo el periodo parece que seguirá siendo así. Gracias. Tengo una pregunta de seguimiento. Entonces, ¿sería justo asumir que, por ejemplo, los proyectos que ya iniciaron básicamente pueden garantizar a lo mejor un precio máximo, incluso con la escalación de los costos de construcción? A lo mejor eso puede impactar más a el proveedor, no tanto a Sandag. No sé si a lo mejor los precios puedan aumentar y después los costos de financiamiento. Digo, no sé qué tanto se tendría, por ejemplo, que ver en el mercado para poder hacer ese financiamiento, pero digamos, esos aplicarían más para los proyectos futuros. Bueno, la mayoría de los proyectos, una vez que ya empezamos la construcción, ya sabemos cuánto es lo que nos van a costar. Son fijos, ¿no? Esos precios ya están establecidos. Lo que estamos revisando ahora, los que estamos viendo, puede ser que vayan a aumentar. A lo mejor antes el estimado era de $1 millón, a lo mejor ahora va a ser de 1.5. También es dinero que viene del Estado y del gobierno federal en términos de subvenciones. Por ejemplo, tenemos esta cantidad que tenemos ahorita aprobada para los financiamientos de los proyectos. Lo que sucede muchas veces es que pues solo hay cierta cantidad que podemos tomar, ¿no? Hay cierta capacidad, digamos, de toma de estos fondos. Lo siguiente o el resto tiene que venir de los fondos federales, estatales o de subvenciones. Por eso es que también aplicamos a tener subvenciones para incorporar estos fondos. Y pues sí, definitivamente estamos hablando, por ejemplo, de gente que incluso va a la Casa Blanca justo para poder decir lo importante que son estos proyectos y para poder obtener estos fondos federales. Entonces tratamos de compensar de otra manera. Digo, no todo necesariamente viene por parte de los impuestos, si es que esa era la pregunta. Sí, y de hecho creo que el gobernador apenas también hizo alguna mención sobre el presupuesto para enero. Si recuerdo correctamente los números, me parece que había un excedente de 98 mil millones de dólares y me parece que de hecho habían dicho que iba a haber un déficit de 23 mil millones para 2023. Me imagino que sí va a haber a lo mejor un ajuste a la hora de hacer el gasto. No sé qué proyectos se van a cortar o van a tener ciertos cortes. Me imagino que probablemente la parte de transporte, porque pues definitivamente la parte de programas sociales eso no se va a recortar, pero no puedo realmente decir cómo se ve finalmente, o al menos todavía no. Sí. Gracias, Ray, gracias. Ok, pues entonces con eso pasamos al elemento número 4, que es una actualización por parte de Mary de la Oficina de Auditoría de Independiente de Desempeño. Hola, ¿qué tal? Feliz año, qué gusto verlos a todos y también que sea la primera vez que nos reunimos. Tengo algunos puntos que me gustaría mencionar. El primero es meramente hacer una actualización con respecto a la auditoría. Todavía tenemos este horario, esta agenda para hacerlo en abril y también me gustaría mencionar que sí, ha sido difícil, ha sido complicado, ha sido una auditoría complicada, probablemente una de las más difíciles que hemos tenido y ha sido más difícil justo por la desorganización de información que cualquier otra cosa en este punto. Hemos encontrado que un contratista puede ser que le tome incluso 4 semanas poder revisar, porque pues mucha de la información que estamos tratando de encontrar o para poder verificar que todo se ha seguido de conformidad, pues no está ahí o no está en donde tendría que estar. Entonces, pues yo diría que si yo mandara o emitiera una opinión con respecto a este informe, pues sí sería un punto casi de que no habría que realmente hacer mucha audito, no sería auditable, digamos, porque falta mucha información. Sí ha sido muy complicado y sí, se hizo esta pregunta. Vamos entonces a estar revisando a los 10 contratistas que ya se identificaron. Bueno, mi respuesta inicialmente era sí, definitivamente, pero mi respuesta hoy es no, es imposible. Y la razón de esto es una vez más por la organización de los archivos.
que es un problema. Estamos revisando los más grandes, estamos tratando de tener una muestra lo suficientemente representativa para decir, ok, estamos cómodos con ver que efectivamente este es un patrón general de nuestros hallazgos y para poder decir, ok, estos son los problemas generales, pero desafortunadamente es simplemente casi imposible para nosotros el hecho de poder auditar por completo todos los contratos que nosotros queríamos hacer, aparte de algunas elecciones al azar, simplemente porque pues no tenemos los recursos o el tiempo para hacerlo. Entonces, pues bueno, esperamos que después de que mandemos este informe en abril, la intención es seguir con una auditoría continua, que este ejercicio será más útil a la hora de ver cada contratista, porque entonces lo que haríamos sería tomar un contrato a la vez y estaríamos revisando ese contrato con ese contratista y estaríamos viendo cuáles son las condiciones actuales en lugar de a 5 años en el futuro. Entonces me parece que sería mucho más benéfico. También creo que esta auditoría va a ser mucho más benéfica en el hecho de que pues así vamos a poder identificar las áreas, las debilidades y los controles en las áreas en donde se necesita, por ejemplo, más capacitación o más organización dentro o más bien con respecto a sus archivos. Entonces sí hay un beneficio de esta auditoría, pero definitivamente no podemos hacer nuestra debida diligencia como nosotros hubiéramos querido en los 10 contratistas y aparte una selección al azar simplemente por esta situación con la organización de los archivos. Pero la auditoría se llevará a cabo en abril, va a llegar al comité de auditoría y después probablemente al principios de mayo vamos a ir con el consejo. Entonces esperamos poder darle 3 semanas para poder contestar porque hay muchos hallazgos y queremos darle suficiente tiempo para poder hacer la contestación a los hallazgos y que también nos puedan brindar cualquier información adicional para poder ayudar a aclarar algunas de las áreas que no pudimos, en las que no pudimos obtener documentos y apoyar las áreas que nosotros queríamos apoyar. Entonces, sí, van a tener más tiempo. Vamos a tratar de hacer que les llegue a principio de marzo para entonces tener todo ese tiempo para poder ver la auditoría, revisarla y responder. Ahora, las siguientes noticias que yo quería compartir es que decidí que me voy a jubilar. Esto puede ser algo complicado para mí porque pues bueno, es tiempo ya. He estado casi 27 años en el gobierno y digo, si yo tuviera que irme, definitivamente yo quisiera hacerlo, tenerlo con esta experiencia de trabajar en Sandac y hacer los hechos que pude hacer en Sandac. Fue una experiencia maravillosa, fue la posibilidad también de ver muchos cambios. Probablemente he tenido el mejor equipo que he tenido en mis 27 años. Son maravillosos, que es por eso que también yo sé que mi trabajo y mis esfuerzos continuos van a ser igual de fuertes como si yo estuviera todavía presente, porque son como otras versiones de mí en miniatura. Entonces, sí, tengo el placer de saber que tengo un grupo maravilloso y lo más triste probablemente es que yo los deje, pero saben que estoy a una llamada de distancia. Entonces, definitivamente yo voy a seguir ahí detrás de quien necesite para poder asegurarme de que todo siga y mejore y se siga moviendo y que el trabajo que se ha hecho en los últimos 4 años no se haya hecho en vano, porque ha habido muchísimos cambios y mucho éxito y definitivamente yo espero que podamos seguir adelante. Mi último día va a ser el 30 de junio, eso es en 5 meses, entonces espero que podamos también encontrar a un reemplazo maravilloso. Yo definitivamente ya he puesto las políticas y los procedimientos, toda la parte de planeación, eso ya está ahí para que alguien más pueda llegar y se siente en donde yo estoy y pueda dar de continuación. Estoy muy orgullosa de eso, definitivamente no van a tener un problema a la hora de continuar y como dije, tengo un equipo maravilloso y líderes maravillosos dentro de ese equipo para poder asegurar que esto siga sucediendo. He hablado con Hassan y definitivamente puedo quedarme más tiempo en caso de que se necesite para poder ayudar a la nueva persona para que se adapte, pero sí hay algunas personas que ya tengo en mente. Yo he estado haciendo mi propia búsqueda y hay algunas personas que quieren aplicar para esta posición, entonces definitivamente creo que se puede hacer y pues espero poder hacer que esto siga y podamos encontrar un reemplazo rápidamente para que esto siga siendo el éxito que ha sido y que pueda seguir con las mejoras que Sandac todavía necesite. Entonces, pues con eso, ese sería el final de mi actualización y bueno, con mucho gusto puedo contestar cualquier pregunta que tengan. Gracias, Mary.
Ok, pues entonces creo que yo podemos empezar antes de ir con el orador público, pero sí, después el siguiente elemento, sí, básicamente yo quería decir gracias por tu servicio y tu tiempo aquí. Definitivamente se aprecia muchísimo todo el trabajo que has puesto, la cantidad increíble de diligencia que se ha hecho en la organización y definitivamente pues estamos un poco impactados, digo, que bueno escuchar las noticias, habrá que trabajar con eso y bueno, primero que nada quisiera ver si hay algún comentario público, un orador público por parte de Jessica. Me parece que tenemos a dos. Primero tenemos a Tim Biles y después Catherine Josh. Tim, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comité. Muchas gracias. No iba a hablar, entonces esto no está preparado. Una disculpa. Primero que nada quería agradecer a Mary. No voy a tratar de pronunciar su apellido, una disculpa, pero muchísimas gracias por lo que has hecho. He visto también muchas de las cosas que se hacen en los informes, etcétera, y también el compromiso y los esfuerzos que has hecho. Pero también yo vi el informe del día de hoy y he estado siguiendo las noticias y y también las reuniones y por todo lo que yo entiendo con respecto a las necesidades de transporte en el área y etcétera, la importancia de auditar existe por las percepciones, sobre todo por las altas cantidades de dinero que están involucradas. Entonces, la pregunta que probablemente yo tendría es, bueno, primero que nada, si el Comité de Auditoría Independiente o la agencia independiente ha ido con el Consejo para solicitar fondos adicionales y sobre esa misma vertiente, eh, creo que entiendo de la presentación que probablemente eso no sea necesariamente algo sabio a hacer con respecto a todo el funcionamiento de la agencia. La segunda parte de mi pregunta es la percepción de que de alguna manera SANDAC no ha estado operando ya sea eficientemente o efectivamente o éticamente. Y de lo que yo puedo entender, algo de esto tiene que ver, sí, un poco con la necesidad de auditorías. Este no es mi campo, pero también yo esperaría que haya un poco de claridad en el aire, porque parece como que hay una nube sobre Sandac, y esto ya lo he dicho anteriormente, y también he visto a muchas agencias, y estamos hablando de la gente que trabaja en su área, en su departamento. Entonces, pues yo solamente esperaría que Sandac pueda encontrar alguna forma para poder llegar a una resolución y que estas cosas no sigan sucediendo, ¿no? En la reunión de esta mañana había enunciados o personas muy abiertamente que decían cosas que yo en realidad no puedo entender mucho. Entonces espero que los comentarios se acepten en ese contexto y gracias al Comité de Auditorías por sus esfuerzos y bueno, pues veremos en los próximos meses. Gracias. Gracias, doctor Bailash. Nada más quisiera hacer un comentario breve para reconocer que sí, este comité hace un muy buen trabajo y también los miembros de este comité también de quedarse fuera en la parte de la política, pero desafortunadamente somos parte de una organización que está en la política y sufrimos las consecuencias de eso y también de la apariencia pública. Tenemos al siguiente orador. Sí, tenemos a Catherine Rhodes. Adelante cuando esté lista. Ok, perfecto. Muchas gracias. Soy Catherine Rhodes y no esperaba hablar tampoco, pero nada más quería agradecerle a Mary por todos sus informes maravillosos. Definitivamente creo que son increíbles. Yo los leo. Y bueno, pues buena suerte en el futuro y también me parece que hizo un gran trabajo de también traer a colación muchos problemas que existían. Gracias. Gracias, Catherine. Y bueno, con eso no sé si tenemos algún otro comentario por parte de los miembros. Digo, no vienen en las agendas, pero no sé si hay algún comentario para la actualización. Stuart. Sí, gracias. Me voy a guardar todas las expresiones de aprecio para una junta posterior que tengamos y que a lo mejor pueda durar un poquito más. Pero el comentario con respecto a la actualización de la auditoría. Eh, entonces, no se va a hacer ninguno de esos 10. Va a poder ser auditado completamente. Nada más quisiera saber si esa es la situación y quisiera aclarar. Sí, 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 claro. Me parece que estamos revisando al tercero de esos 10. Hemos podido hacer 2 y medio hasta el momento. Estamos ya por terminar casi con el tercero. Definitivamente ese es el problema, justo que tenemos el contrato
el contratista y después tenemos varios contratos que tienen con nosotros, es decir, no es nada más 1 o 2, hay algunos que tienen 6 o 7. Entonces, en ese sentido, se tiene que revisar cada uno de esos contratos para asegurar que efectivamente se hizo la licitación correctamente, que fue una solicitación abierta, que siguieron todo, por ejemplo, si son, qué tipo de dinero, de fondos están involucrados. Hay muchas cosas. Aquí la lucha o el problema ha sido que cuando vamos y queremos buscar esa información y podríamos ver una lista a lo mejor de los elementos y palomear lo que sí se encuentra, el problema es que no estamos encontrando mucha de la información que apoya por qué hacen o por qué hicieron lo que hicieron, por ejemplo. Entonces, los auditores pues pueden a lo mejor dar un poco más de información en ese sentido, pero es esa batalla de no tener esa información disponible para nosotros en donde nos habían dicho que estaba. Y al final, una vez que ya podamos recolectar toda la información, pues sí, definitivamente vamos a ir con la parte de gerencia para darles la oportunidad y de que entonces nos den a nosotros los documentos que faltan o que nos guíen. Aquí la preocupación es que tendría que estar ya disponible para una auditoría, tendría que estar organizado para una auditoría y digo, se están haciendo las auditorías por auditores externos que están revisando estos contratos y los auditores tendrían también que tener su propia muestra y tendrían que ver sus propios documentos. Entonces, no sé cómo otros auditores lo están haciendo, pero nosotros hemos visto que definitivamente es muy tedioso y es una batalla. Yo, por ejemplo, hice la auditoría de un distrito escolar durante 6 años y durante 6 años, básicamente, lo que hicimos fue renunciar a la auditoría básicamente porque la información estaba tan poco disponible, estaba tan desorganizada y fueron 6 años y yo puedo decir que la batalla aquí, el problema aquí, pues sí, es algo comparable. Es por eso que no vamos a poder pasar adecuadamente o revisar todos los documentos o todos los contratos, incluso para esos 3, pero si queremos asegurarnos de ver lo suficiente para ver que efectivamente podemos generalizar y ver, ok, esto es lo que estamos encontrando. Son hallazgos similares a lo largo de estos contratos que estamos revisando. Ok, gracias. Y a lo mejor no hice la pregunta de una manera más clara, pero sí, ya contestaste mi punto, que creo que básicamente no es solamente una función de que no se pueden hacer todos los contratistas, en este caso de 10 hasta abril, sino incluso solo revisando 1 o 2 o 3, de todas maneras están teniendo problemas. Incluso cuando nos estamos enfocando en un número más pequeño. Esa era la aclaración. Sí, así es. Gracias. Y nada más quisiera mencionar otra cosa. Creo que también es importante, y digo, yo he tenido algunos miembros del consejo que me llaman y también algunas otras personas puede ser que lo hagan. Y la pregunta que se me hace es a veces si esto se está haciendo de una manera como si me está corriendo básicamente o se me está diciendo que me vaya. No, la respuesta es no. Es simplemente, de hecho se me extendió el contrato, pero como mencioné, fue una decisión mía. Tengo un gran equipo, entonces sí, definitivamente la situación no es esa, solo quisiera aclarar, no se me está invitando a irme. Ok, gracias por ese contexto adicional, miembro del Consejo Monsen. Bueno, pues Mary, feliz año. Gracias. Igualmente, nada más una pregunta rápida con respecto a la auditoría. Esta organización de la información, ¿eso es en el contrato que tienen externo o tendría que estar en SANDAG o los archivos internos? SANDAG crea el contrato, entonces ahí tendría que estar todo lo que lo sustenta, todo el proceso de licitación, todas las hojas también individuales de las calificaciones, una vez que ya se hizo el alcance, cómo es que se detalló ese alcance, etcétera, etcétera, todo eso. Y después también cuando se trata de la facturación, el contratista es el responsable de brindar la documentación adecuada y la factura que entonces se va a mover para poder ser revisada, para que se le dé aprobación y después tendrá que pasar a contabilidad para otra revisión y aprobación de que efectivamente todo lo que está en esta factura efectivamente va de acuerdo y entonces todo ese proceso tendría que vivir, digamos, en las carpetas, en los archivos de SANDAG y estamos batallando para encontrar esa información de una manera organizada. Ok, gracias.
Ok, sí, gracias. Nada más, a Mary, muchas gracias por compartir la información. Quisiera decir que sí fue una sorpresa y algo triste ver eso porque sí, definitivamente creo que se ha creado una gran organización y no es algo sencillo de hacer. Gracias. Y no quisiera perder el impulso, porque sí, creo que definitivamente ha habido mucho trabajo muy bueno que se ha hecho a la hora de trabajar con la parte de la gestión de los comités en general. Entonces sí me gustaría ver un reemplazo que se haya identificado lo antes posible. Y también aprecio mucho que incluso si es necesario, exista la disposición para estar un poco más de tiempo para que haya pues esa cobertura. Ahora. Sí quisiera hacer un comentario y también hacer una pregunta con respecto a la auditoría. Creo que puede ser, a lo mejor, incluso si no se puede auditar a todos los proveedores, aún así creo que de todas maneras sí será bueno añadirnos o a estar pendientes de esa marca de abril y de todas maneras hacerlo, porque suena que efectivamente ahorita no hay suficiente información para incluso hacer una determinación de, ok, tenemos problemas desde una perspectiva financiera, de documentación, es decir, ¿qué es cuáles son los problemas? Entonces, por eso creo que sería bueno regresar en abril y apegarnos a esa línea de tiempo y revisar qué es lo que existe en ese momento. Digo, yo entiendo que porque no es fácil que si no tienen toda la información, pero creo que sería un buen punto para simple y sencillamente hacer una pausa y ver qué es lo que tenemos. Sí, totalmente. De hecho, esa es la intención, Agnes, poder revisar lo suficiente para poder identificar problemas generalizados y después traer esos problemas generalizados para ver si hay un hallazgo y no necesariamente estar señalando específicamente a ciertos contratistas, sino simplemente decir, ok, estas son las debilidades que hay con respecto de control, con respecto a los procesos y que pueden afectar. Entonces, a partir de ahí, determinar cuáles serían los pasos a seguir. Ok, gracias. No creo que haya más comentarios. Muchas gracias una vez más por la actualización, Mary. Y bueno, con eso vamos a pasar al punto número 5, que vamos a empezar con el proceso de reclutamiento. Ya se mencionó que hay un proceso y no sé, probablemente nos vas a dar una actualización para ver cómo es que podemos hacer esto lo más rápido posible. Gracias. Sí, claro. Bueno, normalmente lo que sucede y lo que me parece que fue lo que sucedió cuando a mí me contrataron es que se formó un subcomité y a partir de ahí el proceso de reclutamiento fue el que se inició. Ahora, como yo dije, tengo algunas personas que siento yo que son bastante buenos y fuertes candidatos, están en el área de San Diego, están en los diferentes distritos, están familiarizados con Sanda, que es un beneficio, pero creo que aquí también lo importante es asignar a un subcomité y poder hacer que el proceso de reclutamiento siga adelante, ya sea que se trate únicamente de utilizar nuestro propio departamento o área de recursos humanos o a través de LinkedIn, etcétera, o si queremos contratar a alguien, pero creo que sí, definitivamente se necesita tener ese comité porque ya en este caso tienen la experiencia, por ejemplo, igual como lo hicieron conmigo, y creo que también podría haber personas que son muy buenas para poder hacerlo. Por ejemplo, si Bob o Stuart a lo mejor quisieran compartir parte del conocimiento que tienen. Y simple y sencillamente creo que Agnes también con todas las habilidades que tiene desde la perspectiva de gestión, también puede ser que sea una buena candidata para este subcomité. Ok, Bob y Stuart, yo creo que sí, definitivamente ellos son el subcomité. Ok, bueno, eso será algo a debatir posteriormente. ¿Hay algo más desde la perspectiva del informe que quisieras mencionar? No. Ok, entonces quisiera tomar un comentario público primero. Antes, no sé si tenemos un comentario público, Francesca, sobre este punto. No, no tenemos. Ah, ok. Ok, no, no está Francesca. Dije, ok. Y sí, efectivamente, no veo un comentario público, entonces ahora quisiera mencionar que sí, definitivamente creo que es importante que tengamos un subcomité para poder movernos un poco más rápidamente en esto y hacer un buen progreso. Lo que funcionó la vez pasada creo que puede ser algo viable.
También me parece que hubo algo de discusión sobre el informe del personal, pero aquí en este caso hay que ver cómo es que esto puede verse. Y bueno, claramente tenemos una también función de auditoría in-house, pero sí, también se había considerado de inicio que no fuera in-house y simplemente hacer el contrato o contratar a alguien más. Entonces sí sería importante que este grupo pues pueda expresar su opinión con respecto a qué dirección tendría que tomar ese subcomité. Por supuesto, mi preferencia sería que sigamos con la función que tenemos hoy y mantener que el IPA siga siendo in-house en lugar de que sea un enfoque basando en un contrato. Pero bueno, de todas maneras estoy abierto a escuchar comentarios si alguien quiere hablar. Bueno, no para entrar, digo, yo espero que sea lo más rápido y más eficientemente posible y no hablando de la sensibilidad, probablemente lo que más curiosidad me da, porque de hecho no sé, y no sé si alguien aquí sabe esto, pero con respecto a la membresía, digo, yo sé que Bob y Stuart sí, definitivamente fueron, ya participaron y creo que no se pueden volver a asignar. Me da un poco de nervios si pudieran estar una vez más ahí, por ejemplo, en caso de que no se resolviera. Entonces digo, no quiero. Estoy consciente de que también el señor Nicholson estaba muy emocionado de que los otros nombres surgieron, ¿no? Pero sí, nada más sería algo a tomar en cuenta para cubrirnos en caso de que esto tomara más tiempo. No, espero que eso suceda, pero sí, sería bueno revisar esos comentarios. La idea de este subcomité, pues ver si a lo mejor a alguien le interesa ser miembro de ese subcomité y cualquier otro tipo de guianza que podamos darle a ese subcomité. Y pues sí, efectivamente, mi intención sería, o mi esperanza sería que pueda ser una estructura similar con respecto a toda la organización como lo tenemos ahora. Sí, y también quisiera decir algo rápidamente al respecto. Digo, brevemente he estado en gobierno durante 27 años en este negocio. Yo les puedo decir que definitivamente es mucho más eficiente, efectivo y también mucho más barato también poder tener a alguien interno que externo. Y también cuando hay una parte interna, se tiene también una mucho mejor oportunidad de tener éxito y también ver mejoras en la organización. Y en una organización como Sandag, por ejemplo, y también con lo que nosotros hemos encontrado y esa falta de haber tenido una presencia de tiempo completo, pues sí, ahí se puede ver cuáles son los resultados, ¿no? Y lo importante que es. Entonces yo diría que sí, definitivamente en general el costo-beneficio de tener una parte interna sería mucho mayor que externa. No nada más en cuestión de los costos, sino también por la eficiencia y la efectividad de que esto se lleve a cabo de forma interna. Eso es muy importante. Ok, gracias. Eh, Creo que hay comentarios de los miembros. Sí, muchas gracias. Mary, solamente quería decir gracias. Me voy a ahorrar la mayoría de mis comentarios para después, pero sí, definitivamente aprovecho todo el tiempo que invertiste en mí como líder para poder entender la importancia de hacer este proceso de auditoría en una agencia, y no nada más tú, sino también con todo el personal que tienes en puestos de liderazgo. Así que muchísimas gracias. Y con respecto al reclutamiento y al reemplazo, pues me parece que sí, ya tenemos algunas personas aquí con experiencia, se saben estos nombres. Entonces, bueno, debido a que ustedes tienen esa experiencia de incorporar a alguien, yo creo que esa experiencia podría hacer que el proceso sea más rápido. Entonces, yo definitivamente apoyo que Bob y Stuart estén a cargo de poder asegurar que podamos tener a alguien que continúe con el comité de auditorías y que sea en un tiempo razonable y justo. Entonces, pues sí, definitivamente en ese esfuerzo tienen mi apoyo. Gracias. ¿Algún otro comentario, señor Nickerson? Quisiera estar de acuerdo porque sí, de hecho, yo creo que tanto Bob como Stuart son muy
personas que hacen las cosas y definitivamente creo que podrían hacer esto posible mucho antes del 30 de junio, no me preocupa, porque sí, definitivamente no creo que se siga o se prolongue. En el peor de los casos, pues sí, definitivamente yo podría incorporarme, pero no se espera que eso suceda. Y también me gustaría mencionar que, bueno, con respecto a que esto se haga interno o externo, creo que en realidad es una cuestión de ver cuál es la capacidad para recursos humanos, porque esta es una posición bien importante. No creo que nada más sea una cuestión de, ok, se publica el trabajo y se espera que haya solicitudes, sino creo que sí se necesita tener un reclutamiento activo, eso implica que haya tiempo y que se ponga atención a eso. Ok, entonces la referencia es específicamente, por ejemplo, para que lo haga el Departamento de Recursos Humanos. La última vez que lo hicimos fue de forma externa y de hecho creo que sería lo más adecuado. Tenemos contratos con muchas empresas, de hecho así fue como encontramos a Mary. Probablemente la mejor forma de hacerlo sería que nosotros pudiéramos empezar ese proceso. Nuestro departamento de recursos humanos pues tiene la capacidad de hacerlo y pues de esa manera podemos trabajar con para reclutar. ¿Y eso está dentro del presupuesto? Sí, está dentro del presupuesto. ¿Sería una búsqueda regional, nacional? La última vez me parece que fue una búsqueda nacional y me parece que esta vez la intención sería que sea de la misma manera, una búsqueda nacional, a nivel nacional. Ok, gracias. Bob. Solamente unos cuantos comentarios. Primero que nada, el comentario sobre interno versus externo. Digo, ya habiendo estado en la posición de Mary anteriormente durante muchos años, yo siempre sentí que, digo, si ya está una organización establecida interna con respecto a la función, así es como tendría que quedarse. Es mucho más eficiente, más efectiva en lugar de salir y de repente que un externo entre y que entonces tiene que aprender toda la organización. Digo, aquí estamos hablando de que tenemos a 5 personas que ya saben sobre la organización, ya saben qué es lo que están buscando. Entonces, digo, yo estoy a favor de que sea una operación interna. Ahora, con respecto al subcomité, no tengo ningún problema. Creo yo que lo podemos hacer para junio. Yo creo que sí, lo podemos hacer. Si a lo mejor me pidieran hazlo para abril, o para marzo específicamente, probablemente yo diría, no, no hay manera de que podamos hacer eso de una manera efectiva, ¿no? Porque tenemos que ser muy eficientes para poder escoger a alguien que tome la posición de Mary, pero yo considero que esto se puede hacer para mayo. Sí, creo que definitivamente eso sí es factible. Y otro comentario que quería hacer, digo, habiendo estado ya en el subcomité la última vez a la hora de contratar a Mary, yo estoy de acuerdo con Ray. Sí, de hecho fuimos hacia afuera y utilizamos una organización externa y yo me di cuenta de que eso fue sumamente útil, sobre todo siendo un nuevo miembro para Sandag. Y sí, definitivamente creo que pudimos traer candidatos que ya tenían cierto proceso de entrevista, ¿no? Entonces nosotros vimos que era como una entrevista a lo mejor secundaria o terciaria. Entonces sí, yo estaría a favor de eso. Esperaríamos que Recursos Humanos pueda incorporar a una buena compañía externa. Otro comentario, algo que dijo Agnes sobre nacional versus regional con respecto a la búsqueda. No sé realmente cuál es mi postura al respecto. Digo, a lo mejor puedo escuchar los comentarios de los demás. Sandag es una organización regional y yo estoy más inclinado a lo mejor en pensar en el estado de California en lugar de que sea a nivel nacional. Pero digo, insisto, yo esperaría, digo, no tengo un problema realmente con ser parte del subcomité. Gracias, Bob, y qué bueno escuchar que sí quieres participar porque hiciste un muy buen trabajo la vez pasada. Entonces, ok, ¿algún otro comentario? Sí, nada más rápidamente. Son muchas buenas ideas, pero se necesita iniciar y creo que probablemente hay que empezar con recursos humanos ahora que ya se dio una notificación específica, porque sí, en el momento en el que se hace la notificación, como que todo se desenvuelve a partir de ahí. Entonces, habría que ver ya después si es Bob o Stuart o alguien más y dentro de ese marco de tiempo, pues ese proceso que siga entre ahora y a junio, en realidad no es tanto tiempo.
pero sí creo que se puede empezar a funcionar con eso pues más. En caso de que Mary esté dispuesta a estar un poco más de tiempo, por ejemplo, puede ser que sí sería buena idea que sí lo hiciera y que se quedara un poquito más para poder hacer toda la adaptación. No sé si anticipan algún otro tipo más de acción o ya de acuerdo a lo que Mary acaba de mencionar, probablemente seguramente ya se puede empezar con el proceso con recursos humanos. Sí, Mary ya nos había notificado que se iba a jubilar y de hecho ya empezamos el proceso en el momento en el que se solicitó. Ok, gracias. Y una vez más, digo, yo todavía no lo necesito ya, pero no estoy muy seguro de cuándo expiran, por ejemplo, sus turnos. Me parece que es en mayo, al final de mayo, sí. Entonces, ¿sabemos la fecha? Sí, sí, sí. De hecho, el 14 de mayo de 2021 se dijo que era un periodo de 2 años, entonces sería el 15 de mayo de 2023. Esa sería la fecha límite. Ok, eso es nada más para que se den una idea del marco de tiempo que tenemos y si seguimos adelante, por ejemplo, con el señalar a Bob y a Stewart, pues yo probablemente requeriría o solicitaría que se hiciera un buen trabajo para poder mantener nuestras reuniones generales cada mes y de esa manera dar actualizaciones para ver qué es lo que está sucediendo con todo este proceso. Porque sí tenemos pues un historial de cancelar algunas juntas o algunas reuniones, pero este sí sería importante, ¿no? Debido a la importancia que existe. Ok, ¿algún otro comentario? Sí, rápidamente una pregunta. ¿Necesitamos también dar instrucciones al personal o tenemos que votar al respecto? Vamos a tener que sí, hacer una votación para crear el subcomité y sí vamos a necesitar una moción, pero creo que Stuart quiere decir algo. Sí, adelante. Sí, nada más dos subtemas. Uno, la pregunta con respecto a si la función tendría que ser interna versus externa. Y segundo, con respecto al subcomité, etcétera. Sobre el primer punto, al leer el documento, y de hecho ya se hizo alusión anteriormente a esto, hay una referencia a la política 39 que básicamente dice que basándonos en la dirección del consejo con respecto a si contratar a una persona o a una empresa, o sea, esto está a discreción del consejo, ¿no? Y creo que se hizo alusión a esto anteriormente. Yo creo que sí sería importante para nosotros el darle al Consejo una recomendación por parte de este grupo, digamos una recomendación formal de nuestra parte para ver cuál de estas opciones, de acuerdo a nuestro juicio, sería la mejor manera de poder satisfacer pues la función para la que esta área se creó. Pero yo creo que sí, mi moción sería hacer una recomendación formal al Consejo para poder buscar el reemplazo, por ejemplo, de Mary. eh, y, y digo que de esa manera, pues, al final de cuentas está a discreción del consejo. Ok, pero quisiera hacer una pregunta. ¿Esto es algo que va a ir ante el consejo, este proceso de reclutamiento? ¿Este tendrá que ser parte de su agenda o no? Digo, debido a lo que Stewart acaba de mencionar, probablemente podemos seguir operando como ya se había hecho todo, por ejemplo, cuando se contrató a Mary. Asumo que ese sería el caso, o en este caso ellos tendrán que tomar acción. Toda acción que este comité tome también se tiene que ratificar por el Consejo. Y sí, la política 39 dice que pues cualquier recomendación para contratación sí tendría que ser sujeta a la aprobación del Consejo. Entonces, en cualquiera de estos escenarios, ellos tendrán algo que decir antes de que el comité de auditoría siga adelante con cualquier acción. Ok, entonces la implicación ahí es que si tomamos una acción el día de hoy, no va a estar frente al Consejo durante 2 semanas, entonces el proceso no puede empezar para febrero. Pero ¿esa es la contratación o el reclutamiento? La política del número 39 dice que de acuerdo a la dirección que se brinde por parte del Consejo, entonces se puede hacer la recomendación para ver quién puede ser el auditor y el Consejo tiene la palabra final. Como yo lo entiendo, probablemente puede haber una moción
y eso sería a lo mejor la recomendación formal hacia el consejo para contratar ya sea una persona o una empresa. Después tendría que pasar al consejo para ser ratificado y esa sería la oportunidad del consejo potencialmente para decir que sí o que no a cualquiera que sea la acción que está contemplando el comité de auditoría. Ok, sí. Mi inclinación sería, de hecho, combinar la moción en una sola, por ejemplo, para nominar a Stuart Board y a Bob y también hacer esta recomendación. Pero eso se los pregunto en un segundo. Pero ok, entonces, si hacemos esta moción y la aprobamos el día de hoy, ese subcomité va a poder trabajar los próximos 2 semanas antes de la junta. De hecho, puede empezar a trabajar el subcomité y eso se le reportaría al comité de auditoría. O sea, no habría una barrera para que el subcomité empiece su trabajo, pero insisto, el concepto de que si es una persona o una empresa, esa es la recomendación, eso tendrá que estar sujeta a la ratificación del consejo. Ok, una pregunta. Entonces, la política dice el quién, pero no dice el cómo. Entonces, el proceso de reclutamiento puede iniciar y va a haber una notificación de una línea de tiempo que se tiene que aplicar y entonces el consejo tomará la dirección de lo que se haya dicho para poder seguir adelante y de acuerdo a lo que decidan en recursos humanos, entonces es cuando esos nombres llegan, se hace la recomendación del subcomité, pero eso todavía falta algunos meses, ¿no? O sea, no puede empezar ya con el cómo. Sí, es correcto. Ok, entonces con eso me da curiosidad. Stuart, si a lo mejor quisieras hacer una moción como estaba, pero también incluyendo para que ustedes estén en el subcomité. Ok, pero a ver, denme un segundo. Escucho lo que están diciendo. Sí, probablemente se puede modificar la moción para decir que nosotros recomendaríamos que el reemplazo fuera de una persona, como persona tal cual física para Mary, y debido a que de esa manera la organización puede seguir adelante y después el subcomité que se crea para poder anunciar esa búsqueda. Eso suena bien. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien secunda? Sí, ok, ya se hizo. Alguien, vamos a votar. Y esto, mm, sí, creo que también tenemos que hacer otra moción aquí. Ok, entonces estamos listos para votar. Ya está la pantalla ahí. Sí, por favor. 1 sí, 2 es no, 3 es abstención. Ok, y pasa unánimemente. Y con eso también yo haría una moción de señalar a Stuart y a Bob para poder ser parte de ese subcomité que acabamos de crear para, digo, asumiendo que se ratifica. Sí, segundo. Ok, nada más 1 o 2 comentarios al respecto. Primero, de hecho, yo estuve en el comité de auditoría cuando se contrató a Mary. De hecho, yo no estuve en ese subcomité, digo, fue Paul. Pero digo, sí, con mucho gusto puedo participar en este. Y nada más 2 reflexiones. A lo mejor no sea relevante para la moción, para que siga adelante, pero un comentario es, creo que el trabajo crítico del subcomité, primero que nada, sería solidificar el proceso que podría hacer que esto fuera viable. Y puede ser que a lo mejor no llegue a mayo 15, pero habría más confianza de que de esa manera podremos solidificar un proceso sujeto a toda la aprobación y también más adelante que ya esté ahí para que entonces, digo, el hecho de que nosotros ya no vamos a estar a partir del 15 de mayo no cree un problema. Digo, nada más quería mencionar eso. Y otra cosa, bueno, sí, eso de todas maneras sí sería un plan. Claro, sí, sin importar lo que sucede, sí, yo estoy de acuerdo con sus comentarios. Sí, y yo entiendo también la parte de los beneficios. Yo sí creo que hay que hacer la búsqueda para la ciudad de San Diego, para como auditor independiente. Nosotros no hicimos, digo, teníamos el beneficio de un miembro del personal que hizo mucho trabajo pesado, he de mencionar, y esa fue una búsqueda nacional y tenía un alto calibre de personas que estaba muy calificadas que estaban aplicando. Entonces, probablemente esos serían los primeros puntos que el subcomité junto con el personal menciona como parte del proceso, si es que eso tiene sentido para ustedes.
Sí, yo esperaría que el subcomité pues pueda tener su mejor recomendación sobre si utilizar una compañía externa o no y cómo se vería eso. Me parece que sí, ustedes pueden tener esa cantidad de libertad. Ustedes ya saben cuál es el objetivo y qué es lo que se necesita para poder llegar a eso y esperemos que tengamos muchos candidatos calificados para poder llegar a eso. Sí, y presidente Ciro, nada más quisiera mencionar que ya no tenemos otra cosa en la agenda aparte de esto. Entonces, de hecho, yo me voy a ir un mes de vacaciones a Italia. Entonces, no voy a estar aquí en febrero, pero la reunión puede continuar y digo, el único punto en la agenda en este punto sería ya este debate sobre el reclutamiento. Ok, y ya para entonces también deberíamos de tener una respuesta por parte del Consejo. Ok, tenemos una moción entonces y ya está secundada. Ok, por favor, voten. Ok, se aprueba. Pues felicidades, Bob, you steered. Ahora ya a lo mejor no sé si se dieron cuenta de qué acaba de pasar, pero listo. Con eso, pues entonces vamos a pasar al punto número 6, que es sobre el informe del segundo trimestre sobre fraude, desecho y abuso. Adelante, Mary. Sí, gracias, gracias. Ok, bueno, a partir del 31 de diciembre de 2022 no se ha recibido más quejas, que de hecho estas son muy buenas noticias. Durante el segundo trimestre se pudieron cerrar 5 investigaciones pendientes. Una cuestión sí se sustanció, otra fue no determinable, otro asunto no fue resuelto y hay otros 2 que no tuvieron fundamentos. Actualmente hay 8 externos y 7 casos internos que siguen abiertos y siguen pendientes. Si vemos la tabla 1, 2 y 3, ahí se explican cuáles son los detalles y cuáles fueron los casos. No sé si a lo mejor tienen una pregunta, quieren que los revisemos cada uno. No sé si tengan preguntas específicas con respecto a alguno de ellos. ¿Alguien tiene preguntas? Si no, podemos ver también si hay un comentario público igual. Stuart, una cosa nada más como una cuestión general y perdón que ponga la atención en esto, pero nada más para recordar, en este punto tú todavía eras la examinadora de fraude, ¿no? ¿Eso es correcto? Sí, en este momento únicamente yo estoy certificada como examinadora, sin embargo he tenido ya 2 personas que me están ayudando. Doug ha sido maravilloso a la hora de ayudarme con alguna de las investigaciones y lo estoy empezando a capacitar también para investigaciones de fraude. Entonces, estoy alistándome para cerrar 2 casos más que también son buenas noticias y también estoy tratando de incorporar a Doug para poder actualizarlo con respecto a los casos que siguen abiertos y que siguen pendientes y también estoy trabajando con él para poder hacer la revisión y empezar la investigación. Ok, porque yo iba a decir que, digo, si fueras únicamente tú, y digo, yo entiendo que probablemente tendría que hacerse un triaje casi de todo, pues la falta de recursos en sí no evitaría que pudieras llevar a cabo cierta evaluación adicional con respecto a estos puntos. No sé si eso sería justo. Sí, y de hecho ya inicié algunas evaluaciones con todos ellos, entonces eso es lo bueno. Ahora en realidad nada más es una cuestión como de poder ver si efectivamente hay fundamentos o no y determinar cuáles son los detalles. Entonces nada más es una cuestión de apoyar para determinar si efectivamente es o no en este momento algo viable. Ok, gracias. Ok, y con esto me parece que podemos ir a un comentario público. Veo a alguien con la mano levantada. Gracias. Sí, Catherine Rhodes quisiera hablar sobre este punto. Adelante cuando esté lista. Qué maravilla, gracias, muchas gracias. Soy Catherine Rhodes y quisiera mencionar la tabla 2, número 9. Este es uno de mis de los puntos a tomar en cuenta sobre seguridad con respecto a sismos en la ciudad de San Diego. Todavía en el complejo, por ejemplo, de las oficinas en donde se
construyó. Yo personalmente no he visto ninguna evidencia para poder ver que efectivamente hay a lo mejor un problema en ese sentido, pero digo, quién sabe. Y otra cosa que quisiera también mencionar es la instalación de mantenimiento de Sandag. Lo que sucede es que iba a haber vivienda en ese momento y después de que hicieron la debida diligencia, pues ya no se continuó y Sandak compró esa propiedad sin llevar a cabo la debida diligencia. No se hicieron estos informes de investigación. De alguna manera se hizo, pero fue muy básico y básicamente se llegó a la conclusión opuesta, que es que se tiene que asumir que pues ahí hay fallas activas y entonces se tiene que mostrar evidencia científica de que pues no existe esa situación. Eso fue lo que sucedió para el proyecto. Entonces, y también para el proyecto de conexión de aeropuertos se tendría que confirmar o denegar también esas fallas activas, sobre todo en la parte de la carretera del Pacífico. Entonces, pues mi solicitud es muy sencilla. Es que cada vez que haya este informe de investigación de fallas, que pues de esa manera también se le mande a un geólogo para poder aprobarlo. Y también Sandak también pudiera obtener un consejo de asesoría sísmica, que de hecho vino a San Diego en 2006. Y yo recomendaría que pues si ustedes pudieran volver a formar este panel o que lo puedan tener en cuenta para que les den esta información que es gratis. Y una de las razones por las que yo quería venir el día de hoy es porque yo he estado leyendo también algunas otras cosas sobre, por ejemplo, el juzgado que tenemos en el centro de la ciudad. Y digo, yo he hecho diferentes investigaciones y sí, justo lo primero que se hace normalmente es ver, por ejemplo, el olor que puede haber de aguas residuales, que eso también se tiene que tratar. Y también estamos hablando de las ventanas y las puertas que se rompen y que muchas veces no encajan adecuadamente. Y entonces, pues también eso es lo que se ve con este juzgado, con este tribunal. Entonces, pues bueno, con respecto al proyecto de conectividad y de deñonamiento, sí creo que estas investigaciones habrían de tomarse en cuenta. Espero que el comité de auditoría lo revise conforme siga adelante. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay algún otro comentario del público? Esos son todos los comentarios públicos, ¿ok? ¿Algún otro comentario o pregunta por parte de los miembros del consejo? Ok, supongo que el otro comentario que yo haría es que parece que una de las tareas del subcomité también va a ser buscar a una persona que tenga certificaciones con respecto a fraude a la hora de buscar un reemplazo, nada más algo a tomar en cuenta porque sí tenemos algunas investigaciones abiertas en este momento. Ok, pues entonces con eso muchas gracias por el informe y eso nos lleva al final de nuestra agenda. La siguiente reunión va a ser el 10 de febrero de 2023 a las 12:30 hora a las 12:30 de la tarde. Feliz año y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.